El milagro llegó cuando ya me había rendido. Siempre pensé que los milagros le pasaban a otros, a la gente correcta, a los que rezan desde siempre, a los que nunca pierden la fe. Yo no soy de esos. Yo había dejado de creer hace tiempo. No fue de golpe, no fue un día específico. Fue como cuando una luz se va apagando poco a poco y un día te das cuenta que llevas años a oscuras. Pero te acostumbraste. Tampoco fue por gusto. Diferentes situaciones en la vida me llevaron a eso. Tanto dolor, tanta pérdida, tanta desilusión. Me llamo Julia. Y cuando esta historia comienza, tenía 38 años. Y una vida que desde afuera se veía muy estable. Pero por dentro estaba completamente rota. Tenía un trabajo que no me gustaba. Una casa que se sentía vacía, incluso cuando estaba llena de ruido. Y una sonrisa entrenada para no preocupar a nadie. Había aprendido a decir que estaba bien, con una naturalidad que ya ni yo misma cuestionaba. Lo que casi nadie sabía era que llevaba años sosteniendo una pérdida que nunca había terminado de llorar. Porque hay pérdidas y dolores que no tienen ritual, no tienen funeral, no hay flores. Y sobre todo no hay un permiso social para que duelan. En mi caso, era una promesa. Una pequeña vida que no fue. Un sueño que se me escapó de las manos sin hacer ruido. Durante años intenté ser madre. Lo digo así, seco, sin adornos. Porque decir lo bonito duele más. Intenté absolutamente todo. Tratamientos, doctores, pastillas. Me gasté todos mis ahorros. Pero sobre todo, me gasté mis esperanzas. Cada intento empezaba con ilusión. Y terminaba igual. Con pérdida. Con silencio. Con resultados negativos. Con ese nudo en la garganta que te acompaña al baño para que nadie te vea llorar. Al principio decía, tranquila, todavía hay tiempo. Tienes una buena edad. Luego, bueno, quizás en el siguiente intento. Siempre hay un plan perfecto para todo. Después, tal vez no es ahora. Seguramente algo va a pasar en mi vida que no me va a permitir que sea ahora. Por eso no está sucediendo. Y finalmente, ya no va a pasar. No es para mí. Yo no nací para ser madre. Hay mujeres que nacen para eso. Yo no. Y lo tengo que aceptar. Fui dura, cruel, conmigo misma, con nadie más. El hecho de que cada prueba saliera negativa hacía que yo me lo reprochara. Y sin darme cuenta, empecé a culparme a mí misma. Empecé a sentir rencor por mí misma. Y me rechacé. El día que el médico me miró con esa mezcla de profesionalismo y lástima, y me dijo que las probabilidades eran mínimas, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No pude aguantarme. Ya no. Lloré. Ahí frente al doctor. Grité. Ahí frente al doctor.
Tomé mis cosas y salí apresurada por el pasillo. Y justo cuando pasé enfrente de una imagen, le reclamé. Le reclamé porque todos esos años yo había esperado el momento. Y yo lo único que quería era poder dar todo ese amor que yo le tenía a una criatura. ¿Por qué? ¿Por qué había madres que no cuidaban a sus hijos y ellas sí podían? ¿Y por qué yo, que estaba completamente destinada a darle todo de mí, simplemente no se me era permitido? Caminé hasta mi coche, me senté frente al volante y por primera vez pensé algo que me dio miedo reconocer. Me cansé de esperar. Ese fue el principio de mi rendición. No fue inmediata. Fue una rendición lenta, hasta educada, silenciosa. Yo ya estaba tan acostumbrada a vivir todo ese proceso sola, porque la gente a mi alrededor dejaron de saber. Porque cuando les contaba me decían, ya vendrá un novio, ya vendrá un bebé, ya llegará tu momento. Muchos otros me daban remedios. Tómate tal té, ese le funcionó muchísimo a tu prima. Si tú vas y le rezas a tal santo, te va a funcionar. Tienes que hacer este ritual. Todos se entrometían, pero no para ayudarme, sino para tener su propia dosis de satisfacción de decirme qué hacer. Fui guardando la ropa que había comprado por si acaso. Regalé los libros del tema porque claramente nunca los iba a usar. Dejé de seguir cuentas de bebés en todas mis redes sociales y todo lo referente a ello. De milagros, de historias felices, de adopción. Ahora solo me recordaba todo lo que no era para mí. La gente empezó a decirme frases que, aunque creo que estaban bien intencionadas, me atravesaban como cuchillos. Relájate. Cuando menos te lo esperes, las cosas van a pasar. Dios sabe por qué hace las cosas. A lo mejor no es tu destino. Yo sonreía, pero por dentro lloraba, gritaba. ¿Por qué nadie entiende lo que es despertarse cada día con la sensación de que tu cuerpo te falló? Se supone que la naturaleza humana está hecha para procrear, y yo ni siquiera pude hacerlo. La vida me dejó fuera de algo que parecía tan natural para otros. Un día, sin darme cuenta, dejé de pedirle cosas a la vida. Ya no pedía, pero tampoco esperaba. Ya no soñaba. Me resigné y sobrevivía. Hasta que llegó ese año, el peor. Mi última relación se rompió. No hubo infidelidad, solo se apagó. Creo que yo estaba tan concentrada en mi proceso que dejé de prestarle atención. Y creo que él estaba tan despreocupado por lo que me pasaba que dejó de prestarme atención. Mi pareja, el hombre con el que había imaginado todo, me dijo una noche algo que todavía resuena en mi cabeza. Creo que ya no sabemos qué estamos esperando. Y tenía razón. Nos habíamos quedado atrapados en un limbo de intentos fallidos, silencios incómodos y culpas no dichas. Nos separamos con respeto, pero con una tristeza tan profunda que dejó secuelas físicas. Me quedé sola en casa
que ya no sentía mía, con un eco constante recordándome todo lo que no había pasado. Fue entonces cuando dejé de creer del todo. Recuerdo perfectamente el día que me rendí. No fue un día especial. No había tormenta ni música triste de fondo. Era un martes cualquiera. Llegué del trabajo cansada. Me quité los zapatos. Me senté en el piso de la cocina. Y por fin pude sacar todo. Lloré. Lloré como en años no lo había hecho. Grité, me desahogué. Por fin pude decir todo lo que tenía guardado. Todos esos años de dolor. Fue un llanto cansado, de esos que no piden consuelo. Y ahí, con la espalda contra el refrigerador frío, dije en voz alta: ¡ya! ¡Hasta aquí! No le hablaba a Dios. Tampoco le hablaba a la vida. Me hablaba a mí. Porque ya era momento de que yo entendiera que debía dejar de intentar. Que iba a aceptar que esa parte de mi historia no se iba a escribir. Y listo. Me quité la etiqueta de la mamá. Punto. Y algo curioso pasó. Cuando lo solté me sentí vacía, pero también ligera. No les voy a mentir. Empecé a vivir en automático. Hice cambios pequeños. Me mudé a un departamento más chico. Vendí cosas. Hice más simple mi vida. No estaba feliz. Pero tampoco ya no lo resistía. Ya no estaba luchando. Unos meses después una amiga me llamó. Oye, yo sé que no la has pasado bien y quizás, no sé, quieras salir. ¿Me acompañas a una fundación? Es que necesito ayuda con un proyecto. Normalmente habría dicho que no. Pero ese día dije que sí, sin pensar. La fundación, sin saberlo, trabajaba con niños. Y cuando llegué ahí y estaba en la entrada, estuve a punto de arrepentirme. Llegué. Y de inmediato escuché el ruido, las risas, las voces pequeñas, esos pequeños pasitos de niños corriendo. Sentí ese reflejo de huir, pero me quedé. Me asignaron tareas muy simples. Tenía que organizar el material, ayudar con el papeleo, cosas que no implicaban demasiado contacto y acepté. Toda la tarde pasó. De repente un niño se acercó. Tenía 6 años. El cabello despeinado, una sonrisa muy tímida. Se quedó parado frente a mí mirándome como si estuviera diciendo algo muy importante. Y sin decir nada, me tomó la mano. Así, como si fuera lo más natural del mundo. No preguntó mi nombre, no pidió permiso, solo la tomó. Sentí un golpe en el pecho que casi me deja sin aire. Quise soltarme, pero no pude. No porque me apretara, es un niño de 6 años, sino porque algo dentro de mí no quería. ¿Te llamas Julia?, me preguntó de repente. Me sorprendí. Dije que sí. Yo sabía, dijo sonriendo, como si estuviera resolviendo un misterio. No sé cuánto tiempo estuvimos así, minutos, tal vez. Una voluntaria vino por él. Yo me quedé ahí temblando. Esa noche lloré, como hace mucho no lo hacía, pero esta vez fue distinto, no fue como el día de la cocina. No fue un llanto de pérdida, de cansancio. Fue un llanto de que algo se movió, de que algo se encendió. Durante semanas seguí yendo a la fundación, siempre con cuidado, con distancia, hasta que un día me llamaron a la oficina. Me dijeron: Julia, hay algo que queremos preguntarte. Me explicaron que ese niño, Mateo, había llegado recientemente, que su historia era muy complicada, que estaba buscando una familia de apoyo temporal,
Yo escuchaba sin reaccionar. Mira, Julia, hemos visto que Mateo te busca mucho, específicamente a ti, y pregunta por ti. Sentí miedo, un miedo enorme, porque yo ya me había rendido, yo ya había aceptado que no. Le dije que no estaba lista, que no podía, que no sabía. Y básicamente huí. Me fui a casa confundida. Esa noche soñé algo extraño. Soñé que caminaba por un camino largo, solo, y yo estaba cansada. Y al final, cuando ya no podía más, alguien me alcanzaba y me decía, no era cuando tú querías, era cuando estabas lista para dejar de pedir. Desperté llorando. Pasaron días, hasta que una tarde, sin pensarlo demasiado, regresé a la fundación y pedí hablar con la coordinadora. Quiero intentar, le dije. No con seguridad, no con promesas, solo eso, intentar. El proceso fue largo, difícil, lleno de miedos. Hubo noches en las que pensé que no podría, que era demasiado tarde, que no era suficiente. Pero Mateo nunca dudó. El día que llegó a mi casa traía una mochila pequeña, morada, porque es su color favorito, y una sonrisa nerviosa. Miró todo con cuidado, como quien no quiere encariñarse demasiado rápido. Pero su inocencia no se lo permitía. Esa noche, antes de dormir, se acercó a mí y preguntó, «Oye, Julia, ¿me vas a regresar?» ¿Qué? Sentí que el corazón se me rompía. Me agaché de inmediato frente a él y le dije la verdad. No lo sé. Pero hoy estás aquí y hoy yo te cuido, Mateo. Para él fue suficiente. Con el tiempo, lo que empezó como apoyo se volvió hogar. No fue perfecto. Yo no sabía cómo tratar a un niño, y menos a un niño con tanta energía como Mateo. Hubo crisis, miedos, pero hubo algo más fuerte. Su presencia, su risa, su amor. Un día, meses después, mientras lo veía dormir, entendí algo que me dejó sin aliento. El milagro no había llegado cuando yo lo pedía. Había llegado cuando yo no lo estaba buscando. Y por supuesto que no fue como lo imaginé. Este no era mi plan. No fue biológico, no fue inmediato. Fue mejor, fue perfecto. El día que la adopción se hizo oficial, Mateo me abrazó tan fuerte y me dijo, yo siempre supe que tú ibas a llegar. Y entonces lloré. No por lo que perdí, sino por lo que encontré. Mi Mateo. Hoy, cuando alguien me habla de milagros, yo ya no pienso en cosas imposibles. Pienso en soltar a tiempo. Pienso en soltar la idea exacta de cómo deben verse las cosas, de cómo deben funcionar, de cuál es el camino. Porque a veces el milagro no llega cuando lo estás esperando. Llega cuando te rendiste, cuando bajaste la guardia, cuando dejaste espacio para que las cosas sucedieran. Y entonces, como mi Mateo, te encuentra. Ya voy, mi amor.